Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el prestigio. Buenos días. Voy a pasar a leeros el comunicado de la Coordinadora Estatal. Los pensionistas de COESPE teníamos razón. Las clases dominantes, las élites, han declarado la guerra a los ciudadanos como nunca. Los grupos de poder han impuesto sus deseos a los estados. El proceso de privatización de las pensiones, puesto en marcha por el Ejecutivo, es uno de los ejemplos. Ha sido un proceso gradual que ha contado desde el comienzo con la aquiescencia de gran parte de la denominada izquierda compatible y las grandes fuerzas sindicales. Pensaron que sería un proceso sin oposición. Ni José Luis Escrivá ni el Ejecutivo contaban con la resistencia del movimiento pensionista en estos años. Este movimiento social se ha ido fortaleciendo e introduciendo un nuevo relato. Una de estas victorias fue impulsar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, consiguiendo su inclusión en la primera de las leyes del proceso de reformas de pensiones del Gobierno de Progreso. Sabíamos que durante décadas el dinero de las pensiones ha servido para mil cosas ajenas a los propios pensionistas. Lo ha reconocido José Luis Escrivá. Según sus cálculos, son 140.000 millones de euros los gastos indebidos asumidos por la Seguridad Social en los últimos 30 años, según los resultados del informe sobre la acción protectora de la Seguridad Social y la financiación del Estado. No podemos dejar de destacar que Escrivá pretende que este informe sea sustituido de la exigencia legal del Gobierno de encargar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde 1967 hasta 2019 por el Tribunal de Cuentas, que es la institución destinada a auditar la veracidad y legalidad de las cuentas públicas. El documento realiza un análisis de la deuda no reconocida del Estado para con la Seguridad Social. Las cifras indican que la Seguridad Social tiene un superávit de más de 30.000 millones que debería haber nutrido la hucha de las pensiones. Se han cometido auténticos saqueos a las pensiones, cuando los diferentes ejecutivos utilizaban para los fines ajenos a la Seguridad Social dinero de las pensiones y este fondo entraba en déficit. El Gobierno de turno otorgaba un crédito para cubrir el agujero que ellos mismos habían generado. Ese falso déficit alcanza la cifra de 100.000 millones de euros. Era la excusa perfecta para que inmediatamente el ministro de turno exclamara, rasgándose las vestiduras, que había déficit y que era necesario recortar pensiones como propuso Rajoy o retrasar la edad de jubilación como propone el actual Ejecutivo. Los pensionistas ya advertimos, y Escrivá lo ha reconocido, que el Estado debe a la Seguridad Social en concepto de gastos indebidos la friolera de más de 140.000 millones de euros desde finales de la década de los 80. Ya lo adelantó el Tribunal de Cuentas en su informe de enero de 2020, que situó la deuda en 103.690 millones de euros. El Tribunal de Cuentas hacía una recomendación al Gobierno, que éste no parece querer cumplir, que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social, con cargo a sus recursos, consiguiendo
De facto, la efectiva separación de las fuentes de financiación, recogido en la recomendación primera del Pacto de Toledo. En ningún momento del documento se establece cómo se ha de reintegrar estas cantidades. Es un tema especialmente grave, no solo por la enorme cuantía, sino porque rompe el relato creado para justificar la privatización de las pensiones y su rechazo a admitir las reivindicaciones de los pensionistas. José Luis Escrivá no quiere que la Auditoría de Cuentas indague en los cajones del Ministerio de Hacienda. Si su pesar ha tenido que presentar algunas cuentas en un intento de acallar el movimiento pensionista. Pretende que con este documento, que nada tiene que ver con lo que realmente es una auditoría, nos conformemos, a pesar de que la Ley de Reforma de las Pensiones del 28 de diciembre de 2021 le obliga. El Ejecutivo no ha cumplido ni los tiempos ni la ejecución de la auditoría pública exigida por la ley. Ahora el Ejecutivo pretende, con la excusa de la falta de tiempo, evitar ese debate y acallarlo en la vorágine electoral que nos espera desde ahora las elecciones. Escrivá oculta más cosas. La ley impone un informe de auditoría desde el año 1967 hasta el 2019 incluidos. El informe del ministro solo se plantea desde los 80. Desde 1967 ha sido habitual que los gobiernos, para suplir las insuficiencias impositivas, utilizando las cotizaciones y superávit de la Seguridad Social. De hecho, un informe de 2016 presentado por Comisiones Obreras en su comparecencia en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo de noviembre de 2016, estimó que si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al pago de pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519.104 millones de euros y no habría problema para financiar el aumento del gasto. La clase política corrió un tupido velo. Las escasas voces que se alzaron fueron acalladas. El saqueo de las arcas de la Seguridad Social fue también uno de los peajes imprescindibles de la llamada transición democrática. Ha sido la insistencia de COESPE, fundamentalmente, quien ha logrado colocar la existencia de los gastos impropios en la centralidad del debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Pero es justo reconocer que hemos contado con el apoyo de otros colectivos sindicales. En este sentido, queremos resaltar la importancia del acuerdo de la Federación de Pensionistas de la UGT, del 1/6/23, solicitando la puesta en práctica ya de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Seguimos exigiendo la necesaria realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Necesitamos saber dónde y cómo se encuentran esos miles, cientos de millones de euros que pertenecían al sistema de pensiones públicas. No nos conformamos simplemente con un aporte anual del Gobierno. Queremos conocer las cifras exactas, cómo se contabilizaron, para qué situaciones y cómo éstas no volverán a repetirse nunca más. Durante estos últimos 30 años, los diferentes gobiernos han utilizado los ingresos de los pensionistas para pagar gastos que deberían ser abordados desde el presupuesto del Estado. Se ha hecho, y no poca, política partidista, utilizando los fondos destinados a las pensiones. El Ejecutivo intenta confundirnos con medias verdades. No quiere abordar el saqueo que se ha producido en las pensiones porque se demostraría que no están en riesgo y que la privatización no es sino un engaño para favorecer a unos pocos a cambio de la inmensa mayoría. Para COESPE la exigencia de realización de la auditoría es irrenunciable. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.
Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Y lo público también. Bueno, vamos a ver, compañeros. El viaje a Valladolid fue, para las que fuimos, muy positivo y muy fructífero. Bueno, estas son palabras mías. Mías también. Mías también. Y las mías también. Yo he tenido ya varias ocasiones de juntarme con los compañeros y para mí siempre ha sido positivo. Entonces, bueno, pues el viernes también. El viernes también. Éramos poquitos, deberíamos de haber sido más, como siempre, pero bueno, fue positivo. Hubo personas de todas las plataformas de COESPE, excepto algunas, organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres. Luego tuvimos la oportunidad de hacer una foto con una bandera de las compañeras de la pastelería suiza y gente de la CNT. Bueno, vinieron del movimiento vasco, pues estupendo, fue un encuentro estupendo. Se habló de las pensiones mínimas, nos informaron, estuvo un compañero que ha estado trabajando 40 años en la Seguridad Social, nos informó bastante bien y luego después pues hicimos 3 grupos para debatir y aportar ideas. Cada uno aportó sus propuestas que le pareció oportuno y luego al finalizar pues nos juntamos todos y entre todos pues se dijeron las propuestas. Bueno, pues creo que aparte de que cada uno tenemos nuestras pequeñas ideas, pues todos llegamos a la misma conclusión, de exigir de momento pues los 1.080 euros y ese número grabárnosle a fuego aquí y distribuirle pues por todas partes, 1.080, para que la gente se pregunte ¿qué puñetas quiere decir eso? Pues lo que tiene que ser la pensión mínima, que es el 60% del salario mínimo. Entonces eso llega a que se exija una pensión mínima de 1.080 para todo el mundo. Muy buena armonía, muy buen compañerismo, esperando el tercer encuentro. Propongo que sea en Castilla-La Mancha. Sí. Muy bien. Aquí. Y de Castilla-La Mancha solo estuvimos la representación nosotros. Bueno, creo que lo ha preguntado Ilu y nos lo dijo el señor que ha comentado Guadalupe, que ha trabajado los 40 años en la Seguridad Social. El libro de la ESO que asegura que los planes privados de pensiones privados son ingresos necesarios durante la jubilación. Un libro de economía para alumnos de cuarto de secundaria afirma: son muchas las razones para contratar un plan de pensiones cuanto antes y que las mujeres deben planificar mejor su cotización porque contribuyen menos al pasar más tiempo cuidando a hijos o familiares y disponer de un menor nivel salarial. Eso es lo que pone en el libro. Creemos que eso es una cosa que vendrá en todos los libros de cuarto de la ESO. No lo sé, pero me da igual. Lo veo cómo van adoctrinando a los jóvenes. Se habló de los jóvenes, que por qué no se involucran los jóvenes. Entonces, al decir que por qué no se involucran los jóvenes en esta lucha, que son los que se tenían que involucrar, que de ellos depende el futuro, salió esta conversación de lo que venía en el libro de cuarto de la ESO.
Entonces, si lo están dando, si a ellos los dicen eso, ¿para qué se van a movilizar? Era el comentario que hacía Leandro antes de prohibir manifestaciones y concentraciones. Pueden intentar hacer lo que quieran, pero para prohibir una concentración pacífica o una manifestación pacífica de cualquier colectivo, lo primero que tienen que hacer es quitar el artículo de la Constitución que permite las manifestaciones y concentraciones y todo tipo de ideas políticas, religiosas o que tenga la ciudadanía. Segundo, retirar la firma de las Naciones Unidas de la Carta de Derechos Humanos. Y tercero, retirar la firma de la Carta Social Europea y retirarse del Parlamento Europeo. Cuando hagan eso, entonces, legalmente pueden prohibir lo que les da la gana. Mientras que todas esas cosas existan, los derechos se conquistan y mantienen ejerciéndolo. Y nuestro trabajo solo es seguir en la calle, ni más ni menos. Que nos quieren intimidar, que nos intimiden como les dé la gana de intimidarnos. Pero las manifestaciones seguirán, al menos de mi parte. Somos los que fueron tanto siendo nada.